Listo el pollo. Listo, bueno, entonces. ¿Quién comienza leyendo? ¿Cómo es que están apuntando a Luisa? Muy bien, por democracia. Entonces, ya te digo, Luisa, hasta dónde. Juan, el que tenías ahorita. No, grites así, mira, 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 mira. Esa mujer tiene tremendos pulmones. Te llamo Juan. Hasta el 15, del 1 al 15. Luisa, ¿listo? Luisa, Luisa, El 5 del 1 al 15. del uno al 15. Ok, dice. Jesús, nómela aquí. Te escucho muy pasito, Luisa. Bien retirada. Ya, Pues ya. Necesito que acerquémonos te acá. hagas cerquita y pongas un poquito de los pulmones de tu hermana. Bueno, mire, mi hermana me... Ah, no. Jesús, ay, ¿sí me escucha? Sí. Ok, Jesús sanó a un paralítico. Tiempo después, Jesús regresa a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betsa, Betzata. Ujú. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, estos jefes de los judíos le dieron al hombre que había sido sanado. Hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Si quieres, paremos un momentico, Luisa. Quedémonos ahí hasta el 9. Hasta el 9, ¿listo? Donde dice, y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. ¿Listo? Ahí vamos a quedar ahí. Listo. Algo que les llame la atención hasta este punto. La pregunta, pues, por qué Jesús se interesó en él? Ok, ¿por qué Jesús se interesó en él? Bueno, buena pregunta. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más o qué más les llama la atención de esto que acabamos de leer? Podría ser también como la religiosidad, como ciega a los hombres. En este caso, los judíos que son religiosos, en vez de enfocarse en el poder de Jesús y en el milagro que lograba con las personas, se enfocaban, era como es sábado, yo tengo entendido que ellos guardan el Shabbat, entonces por eso tenemos que caerle. ¿Sí me hago entender? Sí, ok. Este chino tiene barba. Se dejó la barba. Sí, profe. Bien, bien, bien. Listo, bien. Creo que es un puntazo. Muy bien, listo. ¿Algo más? Acá. Luisa, que fue la que... Ah, se trabó la cámara. Luisa, que fue la que leyó. ¿Algo más? No, bueno, sí, sí. La pregunta que Dios le hizo al paralítico, ¿quieres que Dios te sane? Eso me llama la atención. Ya hablamos de eso. Eh, sí es una buena, es como una buena apreciación. Sin embargo, eh, digamos que, ¿tú qué versión es la que tienes ahí? ¿Sabes cómo se llama esa versión? No me acuerdo. ¿No? ¿No te acuerdas? Porque realmente, digamos que ahí está agregado el Dios en esa versión. Realmente en la versión normal, por así decirlo, o en la versión que debería ser, simplemente Jesús pregunta, ¿quieres ser sano?
¿sí? O sea, como, ¿quieres ser sanado o no? ¿Sí? Y ya analizamos un poquito más. Permítame un segundo, porque no sé qué pasó con mi cámara. Ok, voy a parar esto. Y ahora lo vamos a reiniciar. Acá, listo el pollo. Listos. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver si podemos responder o si nos quedan incluso más de estas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, la primera, ¿no? ¿Por qué Jesús se interesa en un nombre como estos? Y bueno, en parte creo que lo vamos a encontrar también un poco más adelante en la escritura, pero Jesús dice que Él viene por los enfermos y no por los sanos, ¿sí? Entonces, ahora, no precisamente está hablando siempre de enfermos físicamente, ¿sí? Sino que Jesús está hablando en general es de enfermos, bueno, de todas las personas que tienen una necesidad, ¿sí? Y sobre todo a nivel espiritual. Podríamos espiritualmente estar muy enfermos. Pero esto que Jesús está haciendo acá es bien importante porque Jesús necesita demostrar su poder. No sé si recuerdan un poco en el último video que hicimos y en el capítulo 4 y de hecho en los capítulos anteriores nos dábamos cuenta que o sea, los hombres definitivamente necesitan un milagro. Si no, no van a creer. ¿Sí? Entonces, Jesús de alguna manera... la cámara va a estar molestando. Bueno. Jesús de alguna manera necesita demostrar su poder, pero se van a dar cuenta lo interesante y lo importante que es esto. Y es que siempre que Jesús sana, va a algo más allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a volver a leerla para que nos quede clara. Estoy leyendo una nueva Biblia de las Américas, esa es la versión que estoy leyendo. Dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos. Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, que estaba de un estanque, perdón, que en hebreo se llama Betesda, ¿sí? Que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. En algunas versiones dice bueno, de hecho aquí más adelante lo dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera, ¿sí? Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, además es paralítico, ¿no? Entonces, pues, o sea, también cómo logra meterse él solo al agua, ¿sí? Entonces, y precisamente no tiene nada que le ayude. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Entonces, lo que Jesús está haciendo acá, ¿sí? En gran medida es, uno, mostrar su poder, ¿sí? Mostrar que Jesús puede sanar a las personas. Pero algo que me llama mucho la atención es que, y lo vamos a ver también en otros evangelios, es que Jesús es la forma en que el reino de los cielos se acerca a los hombres. Y cuando el reino de los cielos se acerca a los hombres, ¿sí? O digamos que a este plano, a nosotros, por así decirlo, donde vivimos y demás, lo primero que Jesús hace es empezar a sanar a las personas, ¿sí? Ahora, como lo dijimos en algún momento, la sanación específicamente no es el objetivo de Jesús, pero lo hace varias veces para que la gente pueda ver su poder, para que puedan creer en él. De lo contrario, no van a creer en él. Pero específicamente, si se dan cuenta, Jesús se empeña en hacerlo el sábado, ¿sí? Entonces, Jesús coge y lo hace el sábado.
Hay varias cosas que podríamos analizar, como cómo así que bajaba un ángel y movía el agua y quedaba sana la gente. O sea, hay varias cosas que personalmente me llaman la atención. Pero en este caso no es que este hombre, por ejemplo, respondiendo la pregunta de Janet, no es que este hombre tuviese algo más especial que los otros. Simplemente Jesús se dio cuenta que este hombre llevaba tantos años en esto y pues le preguntó, oye, ¿quieres ser sano? Y ya después de que le pregunta, ¿quieres ser sano? Pues entonces dice, bueno, pues realmente este hombre ni siquiera le responde que sí. Le dice, pues es que cada vez que me quiero meter al agua, pues ni siquiera no hay nadie que me ayude, ¿sí? Entonces finalmente él no le está respondiendo que sí, pero le está diciendo pues casi que es obvio, o sea, sí quiero ser sano, He ¿sí? intentado hacerlo muchas veces y no he podido. Y lo ha intentado hacer un montón de veces, como dice mi esposa, y no ha podido hacerlo. Entonces Jesús dice, bueno, toma tu camilla, levántate y anda. Entonces, esto es una locura. Y quiero que se metan un poquito en el papel del paralítico, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Juan, que es mi compañero de profesión, que también es fisioterapeuta, ¿sí? Ah, creo que lo va a entender, pero también quiero que ustedes se pongan un poquito en el papel, ¿no? 38 años paralíticos, ¿sí? Esperando en el mismo lugar a ver si alguien los puede ayudar y a ver si alguien de alguna manera o de alguna manera ustedes pueden quedar sanos, ¿sí? Paralítico, entonces pensemos, paralítico quiere decir que no se podía mover, una persona que no podía moverse en lo absoluto. 38 años quieto, viendo cómo otros, algunos quedaban sanos, otros se metían al agua, tal vez no les pasaba nada, tenía que ser el momento exacto en el que las aguas se movían, podía ser que las moviera el viento, podía ser que las moviera otra cosa y no cayera en el momento exacto, pero, pero igual con la esperanza de ser sanado. Y de repente llega Jesús y le dice, pues levántate. Levántate, coge la camilla y vete. Entonces, solamente quiero que pensemos un momentico qué pasó por la mente de este personaje. Y si fuéramos nosotros los que llevamos 38 años paralíticos y de repente llega una persona y dice, oiga, pues levántese, ¿sí? Levántate, toma tu camilla y vete. Sí, eso y aparte, ¿no? Eso que te llevaba para todas partes, tu camilla, ahora la vas a cargar tú, llévatela. ¿Qué tan fácil sería creer esto? ¿Qué tan fácil sería para una persona decir, llevo 38 años quieto, y este man viene y me dice como, levántese, toma tu camilla y vete, sin ni siquiera meterme al agua, sin tocar el agua? ¿Sería fácil creerlo? ¿Ustedes qué creen? No, no sería fácil. No sería fácil, ¿sí? No sería fácil creer esto. O sea, pienso yo que, y es una de las cosas que yo más veo en la mente y en el corazón de este hombre, tenía que haber algo de fe, ¿sí? Algo de fe, o sea, creerle a este hombre y decir, porque ahora, tal vez la Biblia no nos lo dice, pero no vemos una reacción como de, oye, no, es que llevo 38 años aquí quieto. No, el man llega y se levanta, coge su camilla y se va. Sin preguntar nada más, sin hacer otra cosa. Simplemente llega y lo hace lo que Jesús le está diciendo, está obedeciendo, básicamente. Entonces, es algo que me llama mucho la atención, ¿sí? Porque no nos dice si él conocía al Señor o no lo conocía. Ahora, algo que sí nos dice la Escritura es que Jesús ya era famoso en ese momento. Es decir, ya la gente sabía quién era Jesús. Pero en este momento no sabemos si él realmente conocía al Señor. No, más adelante. Entonces, hasta este momento no sabemos cuál es la relación, ¿sí? Y no vemos algo más allá. Pero, si bien más adelante vamos a ver qué relación había entre este hombre y Jesús, quiero que veamos algo. Sin que este hombre tocara el agua, Jesús le dice que se ponga de pie y se levanta. ¿Recuerdan algo que tenga que ver con el agua y con Jesús que hayamos leído antes?
El milagro del vino, Ah, en el milagro del vino puede ser, pero más adelantico con la samaritana. el agua vida, ¿Que Jesús es el qué? el agua de vida. Jesús es el agua de vida. Yo creo que yo tengo... Jesús es el agua de vida. ¿Sí? Entonces, Jesús como agua de vida ni siquiera tuvo que, incluso ni siquiera tuvo que tocar a este hombre, sino que simplemente le habló y le dijo, levántate y camina. Y lo más seguro es que este hombre tuvo que haber sentido algo en su cuerpo para llegar y decir, oiga, sí me puedo levantar, sí puedo hacer esto. Pero aquí lo más importante es que Jesús tiene ese poder y Jesús es el agua de vida. Ahora, Jesús no lo dice con la samaritana, que Él es el agua de vida, pero está hablando también para vida eterna. ¿Sí? Que está hablando incluso más allá de esta vida, cuando muramos, sea que estemos enfermos o no enfermos, Jesús es el agua de vida. Pero aquí también nos demuestra su poder y nos demuestra que Él es el agua de vida precisamente a través de este milagro que está haciendo. Entonces eso es algo bien chévere que Jesús hace. Algo que me llama la atención es por qué le pregunta si quiere estar sano. ¿Sí? ¿No sería obvio que quería estar sano? Claro. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué Jesús preguntaría algo como esto? Pues muchas veces el ser humano es terco y se aferra a aquello que le hace daño. ¿O porque el ser humano es terco y qué? ¿Me decías, perdón? Se aferra a aquello que le hace daño, digamos, como en vez de tener fe en Jesús y soltar aquello que, digamos, lo mantiene, por así decirlo, en muerte, se aferra y se aferra al problema, no Ok. confía. O sea, como que ve más grande el problema incluso que a Jesús, por ejemplo. ¿Y tú decías? No, yo estaba más atada al contexto de lo que decían los versículos. Entonces, nada, pues que el hombre estaba como probando su fe, probando la fe de cómo respondía. Y él, pues a mi modo de ver, le dio a entender que llevaba muchos años esperando ser sanado de forma física. Bien. Que la pregunta va es más para ver cómo está su fe, si quiere ser sano o no, o sea, cómo está su fe, si tiene la fe de creer que puede ser sano, no sé. Entonces, si lo vemos acá, am, hay veces que uno hace preguntas para ayudarle a las personas a concentrarse. ¿Sí? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, hay alguien desconcentrado, entonces, pin, le pregunto. Pero en este caso también podemos ver que Jesús le está preguntando para que él entienda lo que va a pasar. ¿Quieres ser sano? O sea, si yo le pregunto, oye, mírame, ¿quieres ser sano? ¿Qué le estoy diciendo? Es como si yo... Que, que crea. Dime. Jesús quería que creyera en ser sano, que creyera, ¿sí? O sea, Como tal. exacto, como si yo tengo una persona de frente diciéndome, mírame, ¿sí? ¿Quieres ser sano? Es porque de alguna manera le estoy diciendo como, o sea, lo que va a pasar ahora es que te vas a sanar. O sea, ese es el acto seguido. Por eso la respuesta de este hombre no es sí, porque le costó en ese momento entender. Y sobre todo creerlo. En ese pequeño momento, es un instante chiquitico donde él llega y dice, pues, lo he intentado durante mucho tiempo, pero siempre llega alguien antes que yo. Entonces, este hombre él sabe que Jesús le está preguntando para decirle que ahora vas a quedar sano, pero en ese momento este hombre no sabe qué responder y por eso no le responde que sí directamente, sino que le dice como, pues lo que pasa es que he estado ahí como intentando, pero no puedo. Y Jesús le dice, bueno, levántate, toma tu camilla y anda. Ya. Y este hombre Yo acto creo seguido, que, perdón, dime. te interrumpo. Yo creo que así de sencilla como hubiese sido la respuesta de él, como sí, claro que sí, así mismo nos pasa todo el tiempo, sí, como que sabemos que podemos ser salvos, y, pero nosotros dudamos, Sí, sí. claro, pero entonces mira que lo que pasa es lo mismo.
El tema es poder entender lo que está pasando con Dios. Y por ejemplo, el hecho de poder entender que podemos llegar a ser salvos es algo que toma tiempo. Porque primero tengo que saber que me puedo condenar, entender eso, ¿sí? Creerlo y tener la conciencia personalmente de que la vida que vivo, si no tengo a Dios, no es la vida que a Dios le agrada. Así yo me crea muy bueno. Entonces es todo un proceso porque la mayoría de nosotros al principio nos creemos súper buenos, que no le hacemos daño a nadie, que somos mejor dicho, y después nos enfrentamos a las escrituras y nos damos cuenta que no. Sí tenemos muchísima maldad dentro de nosotros, cosas que no se ven, que de pronto no son el delito que te lleva a la cárcel, pero sí cosas que Jesús nombra y que más adelante vamos a ver, cosas que Jesús nombra y dice, no, esto también es pecado. Y ante los ojos de Dios, eso es condenable. Ser egoístas, enojarnos, bueno, tantas cosas, ¿sí? Cosas que para nosotros serían como, ay, pero me enojé, pero... Por eso Jesús dice, pues el que se enoja es como el que mata. Pero creer estas cosas, o sea, realmente creerlas es un proceso. ¿Sí? Entenderlas y creerlas es todo un proceso. Y siempre vamos a ver un poco de ese proceso en cada persona con la que Jesús va interactuando. Algunas personas vamos a ver que definitivamente no creen, otras que al principio les cuesta un poquito creer, creen un poquito y después de ahí como que van creyendo otro poquito y otro poquito. Y tenemos el ejemplo de los apóstoles, creo que es el más grande, ¿sí? De los 12 apóstoles. Es el ejemplo más grande de personas que van creyendo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, hasta que logran creer en algo más. Entonces por eso la fe es algo así, como progresivo de alguna manera. Entonces, y lo vamos a ver en diferentes estados, por así decirlo, con diferentes personas. Entonces hasta ahí vamos. En este principio, al inicio, vemos a este milagro que Jesús está haciendo. Vemos que le cuesta un poquito creerlo, pero finalmente lo cree este hombre. Y ahora vamos con la otra parte. Preciso Jesús hace esto el sábado. Entonces, sigue el versículo 10. Ahora sí, no sé si Juan me puedes ayudar con versículo 10 al 15. Ahora sí, por favor. Voy, profe. ¿Del 10 al 15? Sí, del 10 al 15. Va. De hecho, al 18, perdón. 10 al 18. Ok. Listo. Entonces, por eso los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Les respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda? Le preguntaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. La autoridad del Hijo. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Listo, muy bien. Entonces, de estos versículos, de estos 8 versículos, ¿qué les llama la atención? Tranquilos, tómanse el tiempo, vuelvan y léenlo Pues despacito. ahí es importante mirar la advertencia que Jesús hace. Digamos, le dice a la persona que acaba de sanar: no vuelvas a pecar, no sea que termines en un estado peor. A mí me parece importante resaltar eso, porque muchas veces Jesús nos, digamos, nos da esa gracia y nosotros volvemos al barro siendo tercos, entonces terminamos en un estado más triste que el anterior. Sí, ahora, si te das cuenta, es un muy buen punto este, y es que, ¿qué es más importante? O qué es, y en este caso para Jesús, ¿no? ¿En qué hace más énfasis? En, oye, ven, ¿te acuerdas que yo te hice el milagro?
Eso no es lo que Jesús le dice. Jesús se le encuentra a... Y lo primero que le dice Jesús, aquí dice, Jesús sin que dieran cuenta, y el templo dijo, mira, ha sido sanado. Listo, sí. Versículo 14. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El milagro o que no siga pecando más? Que no siga pecando, ¿no? Que no siga pecando más. Para Jesús eso es lo más importante. ¿Sí? Porque Jesús lo podría sanar una y mil veces, pero lo más importante en este caso es que no siga pecando. Y miren la relación que está haciendo Jesús, en este caso, con incluso poder llegar a estar enfermo. ¿Sí? Que es una relación que Jesús propiamente está haciendo. Vuelvo y lo leo. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Y por otro lado, tengamos en cuenta que ¿qué podría ser peor que estar enfermo y no sé, y tener y estar paralítico 38 años? ¿Qué podría ser peor? ¿Qué sería peor que estar paralítico 38 años? Porque Jesús le dice, oye, mira, no peques más, no sea que te pase algo peor. Algo peor sería la vida. ¿Ahí me oye? Sí. Sí, madre. Es solo para aclarar, mi esposa está diciendo que cuadrapléjico, pero en este caso paralítico es, y desde el punto de vista de ellos, aunque en ese momento no había como una división realmente de si era, si era cuadrapléjico o si era hemipléjico, no. En este caso paralítico es que estaba paralizado en general, podrían haber sido sus piernas, podrían haber sido sus brazos o todo el cuerpo. Normalmente un paralítico podría ser todo el cuerpo, ¿sí? ¿Qué sería peor que estar paralítico 38 años? O sea, ya o sea, completamente quieto, sin poder moverse. Pues la muerte ya de su alma. La muerte de su alma, dice María Eugenia. ¿Qué piensa Juan? Yo iba a hacer una analogía parecida a profesar muerto en vida. Yo estaba pensando, era en la Samaritana, Sí, y Jesús cuando le dice que no volverá a tener sed, digamos que cuando uno no está con Dios y uno vive en el pecado, uno vive con un vacío eterno y la vida no tiene un sentido, ¿sí? sí, puede Para ser. mí, ese vacío es como un estado en el que no quiero ver ni llegar. Bueno, exacto. Entonces, es bien curioso que Jesús hable de esto, porque si bien uno podría decir, ah, no, pues que te enfermes peor, pero ¿qué es peor que estar paralítico 38 años? ¿Sí? Entonces, podríamos imaginarnos un montón de enfermedades, ¿no? Pero realmente creo yo que Jesús normalmente, como ya lo hemos visto en otros momentos, Jesús está hablando de manera espiritual, ¿sí? Y normalmente, y por eso le está diciendo esto, no peques más, no sea que te pase algo peor. Y creeríamos nosotros que algo peor que estar paralítico 38 años, no, pues definitivamente sería morir y esa muerte eterna de la que Jesús sabe. Ahora, si se dan cuenta, Jesús no le está exigiendo que crea en él, que sea su discípulo, nada de eso. Simplemente lo sanó y le dijo, vete y no peques más. ¿Recuerdan a alguien más a quien Jesús le haya dicho esto? De pronto que lo hayan escuchado. Vete y no peques más. A la que iba a ser apedreada. Apedreadas, exacto. A la mujer que fue encontrada en adulterio la iban a apedrear y finalmente Jesús les dice, bueno, pues el que esté libre de culpa que tire la primera piedra y a la mujer le dice, oye, ven, sígueme, tienes que ser mi discípula, ahora vamos a hacer esto. No, Jesús simplemente le dice, bueno, vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, es muy importante
el énfasis que Jesús le está haciendo al pecado, ¿sí? Y esto también tiene una lógica digamos que con el tiempo lo vamos a empezar a entender, porque Jesús está hablando tanto del pecado en este caso. Ahora, tengan en cuenta, para los que ya conocen algo de las escrituras, de la Biblia, o conocen algo en general de la vida espiritual, hablar de pecado para nosotros ya es muy normal, ¿no? O sea, como que pecar tiene diferentes puntos de vista, pero en este caso que Jesús mismo lo dijera a personas que estaban, por ejemplo, o que conocían, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento, que sabían qué significaba el pecado, que tenían una concepción mucho más profunda del pecado, que alguien les dijera, oye, vete y no peques más, era algo importante. Las escrituras no nos dicen si lo hicieron, si no lo volvieron a hacer, pero lo que Jesús está haciendo es una gran advertencia y es, oye, vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, ahí ese punto que estaba nombrando Juan. Listo. ¿Alguna otra cosa de este pedacito hasta el versículo 18 que les llame la atención? ¿Me Luisa, oye? o Sí. María Eugenia. Bueno, ya uno haciendo como un análisis ya más de la vida real, ¿no? A ver. Si yo estoy paralítica tirada en un pozo ahí, entonces pues yo muestro desesperación, angustia, rabia, mal genio, todo lo que pueda ocurrírseme en ese momento, porque pues que el ángel mueva el agua y que yo no pueda meterme y pareciese como si no tuviera ni amigos, ni familiares, ni nadie que lo pudiera llevar allá al agua para poder ser sano. Y en esa desesperación, pues, él lo único que esperaba era cuando cuando Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? Pues claro que quiero ser sana. Dígame, yo, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para ser sana. Pero entonces veo que nosotros somos así, o sea, nosotros estamos en un momento pues por lo que se mueve en el mundo, nos desesperamos, nos angustiamos, eh, todas las cosas del mundo nos hacen poner los ojos en la situación. Él puso sus ojos en el ángel para que lo sanara, para que pudieras. Pero cuando Jesucristo le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces él puso sus ojos en Jesús. Cuando él puso los ojos en Jesús, fue cuando se dio la sanidad en ese momento. Igual nosotros, cuando tenemos un problema y todo eso, y vamos a Jesús, a la obra de su cruz y todo, pueden suceder esos milagros, eso que queremos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, ¿no? Digo yo. Ok, sí, es un poco también lo que nos había hecho Juan en algún momento. También nos dijo como, sí, como centrarse demasiado en el problema. En este caso, este hombre simplemente estaba viendo su debilidad, pero también su incapacidad para tirarse al agua y no entendía que Jesús completamente podía sanarlo. Pero en cuanto Jesús lo sana, pues bueno, él cree y le hace caso, que es lo más importante, ¿no? Entonces vemos ese tricito de fe, por así decirlo, pero lo vemos. Ahora, nos vamos a ir dando cuenta que el objetivo del capítulo no es específicamente que nos centremos en el milagro, sino en lo que está pasando más allá de eso. Porque después de eso, lo vemos, Jesús le dice, vete y no peques más, pero el problema que genera eso después es, oiga, es que usted lo hizo en sábado. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue ahí? ¿Por qué hizo esto en sábado? Ahora, quiero preguntarle de pronto ahora sí a Luisa. Luisa, ¿por qué tanto problema con que Jesús hiciera cosas el sábado? Sobre todo sanar a una persona, un milagro de una persona que lleva 38 años en una camilla, ¿sí? ¿Cuál era el problema de que lo sanara el sábado? Porque el sábado era un día de descanso, el cual no se podía trabajar y pues no se podía hacer pues nada que tuviera que ver con el trabajo. ¿Y por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Quién se inventó eso? ¿Quién se inventó eso? No sé, no me acuerdo, creo que fue un mandamiento de Moisés, Un mandamiento o de no sé, Moisés. creo que sí, o
Ah, no, fue cuando, no, ya me acordé. Fue, fue cuando Dios creó el mundo. Al sexto día él descansó y él no hizo nada. No, sí, no hizo nada. Al Por eso séptimo fue. día. A eso, al séptimo día, Ok, eso. ¿listo? Sí, al séptimo día, Dios, porque en el sexto día se hace el hombre. Entonces, al séptimo día, Dios descansa. Y algo que le pide al pueblo, y sí también lo vamos a encontrar en la ley que se le resucitó a Moisés. Acuérdate que la ley de Moisés son 615 mandamientos, no solo 10. Y dentro de esos mandamientos, precisamente está el de guardar el sábado. ¿Sí? El de cuidar ese día, guardarlo. Pero, ¿por qué se les pide que guarden y cuiden el sábado? ¿Cuál es el objetivo de Dios de que la gente descanse el sábado o lo guarde? ¿Para qué es? ¿Para qué creen? Es para dedicárselo a él. Para dedicárselo a Dios. ¿Sí? Ok, y hacer las cosas que a Dios le gustan. ¿Sí? Entonces, es muy curioso que en algún momento los fariseos empezaron a pensar que simplemente era como la percepción que nosotros tenemos del domingo hoy en día. ¿El domingo qué se hace? ¿Se trabaja? No, es el día de plana runchis. Dime. Es el día para plana runchis, profe, o sea, estar Es sin el día hacer de nada. la runchis, es el día de la película, es el día de no hacer nada. Yo lo practico juiciosamente. Am, pero ese no era el objetivo de Dios en cuanto, ahora, sí que descansemos. Y no estoy hablando de que no nos arrunchemos o que descansemos o que veamos una película, no. Sino era el contexto que le estaban dando los fariseos. Los fariseos estaban diciendo, no, es que, por ejemplo, si es domingo, pero tu hijo se enferma, ¿no lo llevas al hospital? Así sea domingo, pues lo llevas. Si es domingo y para las personas que preciso tienen que trabajar el domingo porque es el mejor día que tienen, a los centros comerciales, los lugares de espectáculos y demás, entonces pecan porque es domingo. Y entonces, ¿cómo comen el resto del tiempo si no trabajan el domingo? Entonces, estos fariseos lo estaban llevando a ese extremo. Y ahora mírenlo al extremo tonto al cual lo llevaron, que te están diciendo 38 años en una camilla, quieto, te acaban de sanar. Y lo primero que te dicen es, no cargues tu camilla. ¿Les parece lógico? O sea, acaba de pasar un milagro enorme. Y le dicen, oye, no está permitido que cargues tu camilla. Sí me hago entender. Por eso Jesús después, más adelante nos vamos a dar cuenta que Jesús les dice, ustedes cuelan el mosquito pero se tragan el camello. O sea, están pendientes de unas bobadas y que aparte no son el objetivo de lo que Dios estaba pidiendo en el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús mismo está diciendo, pues es que mi padre está trabajando hoy. Así que yo también trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de Jesús? ¿Cuál es el trabajo que Jesús nos está mostrando? Y que también hemos hablado un poquito de eso en capítulos anteriores. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? Dar a conocer al Padre, pienso yo. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Dar a conocer al Padre, Dar pienso a yo. conocer al Padre, sí, de alguna forma sí, pero ¿cuál crees, Janet, si me estás escuchando, o Luisa, cuál crees que es el trabajo de Jesús? Y ya vamos con mi esposa. Mientras que Janet o Luisa se preparan, para que me digan cuál es el trabajo de Jesús. Cielo, ¿cuál crees que es el trabajo de Jesús? No importa lo que sea, no, Pues, como lo veíamos en una de las clases anteriores, en el ejemplo de la corte, ¿no? Que está un juez, está el abogado y está el
condenado, por decirlo Sí, así, el o acusado. el acusado. Pienso que el trabajo de Jesús, uno de los trabajos no es principalmente hacer milagros, eso lo hizo adicional para mostrar su poder por lo que veíamos que era necesario, pero el trabajo principal es defender y salvar al hombre pues de la condenación eterna. Ok, ¿y quién le mandó a hacer eso? Dios. ¿Y eso lo hemos visto en la escritura, que Dios le manda a hacer eso? Piénsalo. Puede que sí te acuerdes o puede que no, no importa. ¿Hay algún momento donde de lo que hemos leído que Dios le diga a Jesús o que se dé a entender que eso es lo que viene a hacer Jesús? O sea, que Dios lo mandó a eso. O Jesús dijo, no, pues yo voy a hacer esto porque yo creo que es lo bueno. Sí, creo que dice que Dios, Jesús vino a salvar al mundo. Pero Dios, en lo que hemos leído, Juan capítulo 1, 2, 3, 4, en digamos, algún momento, con esa memoria. Sí, la vez pasada lo habías explicado. Ay, pero son tantas cosas que digamos que no sabría cómo explicarlo. El Espíritu, por medio del Espíritu Santo. En la parte donde Juan, en el bautizo, ¿sí? De Jesús. ok, Sí, todavía se ha explicado, pero no me acuerdo, o sea, no sabría explicarlo. no nos vayamos tan lejos, cuando Jesús estaba con la samaritana, Ah, le llevaron comida a sus discípulos, o le iban a llevar comida, y le preguntaron que si tenía hambre a Jesús, ¿no? ¿Sí se acuerdan? sí, sí, sí. Sí. Ok. Jesús, ¿qué respondió? Que él ya tenía un alimento que ellos no conocían, ¿se acuerdan? Sí, sí, ¿Y sí, cuál era el alimento de Jesús? que nunca le daba, que no iban a volver a sentir hambre. No, Vamos a eso ver. no, dijo que no sentirían sed. Ojo que es diferente. Ay, no. A Jesús, aquí está para hacerle quiz a todos. A Jesús le dicen, oye, no, mira, vamos a traer comida, y Jesús dice, yo ya tengo una comida que ustedes no conocen. Y entonces los discípulos se quedan pensando como, ¿será que alguien les trajo de comer? Y Jesús responde, no, porque mi alimento es ¿qué? Por Dios. Qué Y le memoria. dijeron, mami. Por Dios. ¿Mi alimento es cuál? Jesús Es la dice, palabra. No, es mi ¿La tienes alimento aquí? el Espíritu. Jesús. es... Alguien, por favor. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dice Jesús. Ay, no, ni cerca, la palabra. Así que, entonces, ojo, Jesús está diciendo que eso es lo que lo llena a hacer, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo, que también era lo que estaba diciendo Janet, cuando el Espíritu Santo desciende, se posa sobre él, Jesús dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia, y dice, escúchenlo. Entonces, hasta ese punto, parece que Jesús tiene algo que hacer, tiene un trabajo, y de alguna manera hacer ese trabajo es lo que lo llena. Ahora, habrá un versículo específico que ya hayamos leído donde Jesús llega y dice, pero es que yo hago, o Jesús, o Dios me dijo, o no. Entonces, se los voy a dejar ahí de tarea para que tengan capítulo 1, 2, 3 y 4. En los 4 capítulos les aseguro que ahí Jesús ya dijo qué fue lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? Y ojo, a cristianos, ¿sí? Para los que estén viendo el video y se llamen cristianos, entender cuál es el trabajo de Jesús es lo más importante. Porque si no entendemos a qué vino Jesús, cuál es su trabajo, quién lo mandó, pues va a ser muy difícil que realmente entendamos muchas de estas escrituras y nos quedemos encerrados con que, ay sí, mejor no trabajemos el sábado como lo hacen algunas religiones, incluso cristianas.
Profe, ¿es en Juan cuando se dice donde que Jesús envió a justificarnos frente al Padre? Podría ser una, pero ahí si te das cuenta no está diciendo como Dios, mi padre me envió a, ¿sí? O sea, la Sí. idea es que haya esa relación, como que donde quede explícito como Dios mandó a Jesús a esto, ¿sí? Eso es lo que quiero que encuentren ahí, ¿sí? Algún lugar. Porque si no, entonces parecería como que Jesús hace lo que le da la gana, por así decirlo. Y tenemos que encontrar eso, en dónde de lo que hemos leído, no otras partes, de lo que hemos leído ya y de lo que hemos estudiado, en qué parte Jesús da a entender que Dios lo mandó a hacer algo, o sea, como que él le está haciendo caso a su papá. Porque también, si Jesús nos habla de obediencia, pues el ejemplo más grande de obediencia debería ser él. Entonces, en este caso, ¿dónde podemos encontrar de lo que hemos leído esa obediencia? Y que vemos que esto es parte de la obediencia de Jesús hacia su Padre, hacer lo que su Padre le mandó. Eso es importante para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Pero en lo que estábamos específicamente y para volver a ese punto, y que con eso vamos a terminar por el día de hoy, el hecho de no poder entender lo que Jesús realmente venía a hacer, el hecho de no entender por qué Dios puso las leyes que puso en el Antiguo Testamento, el hecho de no conocer realmente a Dios, fue lo que hizo que esta gente empezara a interpretar las leyes como ellos querían. Empezaron a interpretar que, no, 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 es que si usted, mejor dicho, si usted levanta su camilla y si usted saca su burro a comer, y si, no, eso ya es pecado y ya se va a ir para el infierno. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Ya, se va a ir usted para el infierno porque levantó su camilla. No tienes permitido hacerlo. Y además, ¿no? O sea, estar pendientes del que alguien levantó su camilla. ¿Sí me hago entender? De tantas cosas que pueden estar pasando en ese momento, estar pendiente que alguien levantó la camilla. O sea, que tengamos en cuenta que la camilla eran dos palos y un trapo en la mitad. Pues sí, básicamente para resumir es como que no están desvirtuando la obra que hizo Jesús, es decir, el milagro que hizo Jesús. Y más allá de que estén mirando o no, es prestar atención a las cosas que no son relevantes que hace Dios. Yo lo veo más, perdón si me salgo un poquito del contexto, pero yo lo veo más es a las distracciones que nosotros tenemos todos los días y no vemos pues los milagros o las cosas que Dios hace por nosotros y nos concentramos en la rutina o la ley o la regla, que a veces ni siquiera son mandatos puntuales de la palabra, sino cosas que nosotros nos creamos y nos importan más eso que pues lo que Dios hace, por ejemplo, por nosotros todos los días, el hecho de que podamos respirar, que podamos tener paz en el corazón, de que lo tengamos a Él. Eso, o sea, yo lo veo más es en las veces en que yo como humana caigo en distraerme, en preocuparme, pronto lo que decía María Eugenia al principio, y desvirtúo lo que realmente pues Dios hace todos los días por mí. Entonces pienso que los fariseos se concentraban era en cumplir la ley, pero ni siquiera tenían claro quién era Jesús, sino que simplemente lo juzgaban, lo perseguían, pero no se dedicaban de pronto a escuchar. Aunque no sé, no recuerdo ahorita si alguno de esos fariseos, creo que sí, dejó un poco como eso y se volvió la mirada a Jesús. Sí. Sí, sí, sí hay ese caso, hay un par de casos de esos, pero bueno, el mismo Pablo era fariseo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pero también hay otras personas, por ejemplo, el que reclamó el cuerpo de Jesús después, ¿no? También era fariseo. Pero bueno, entonces, ahora, ¿por qué le hacemos tanto y por qué la escritura está haciendo tanto énfasis en esto? Es porque precisamente lo que decía mi esposa por un lado, pero también el hecho, aquí es supremamente importante, el hecho de poder conocer a Dios, ¿sí? O sea,
decía yo en una reunión hace poco, si por ejemplo yo escribiera un testamento, pero definitivamente soy muy malo con el tema de los puntos y las comas y todas esas vainas, pero escribo un testamento. Y realmente como no tiene ni comas, ni puntos, ni nada, pues de pronto no se entiende tan fácil. ¿A quién realmente le dejé qué? O que no sea un problema de puntos, sino que de pronto no escribí bien y lo escribí medio mal, lo que sea, y no se entiende bien. ¿Quién sabría a quién realmente se supone que yo le dejaría las cosas o cuál sería mi voluntad? ¿A el abogado? ¿Quién creen? ¿Quién creen que sería esa persona que realmente conocería eso? La voluntad de mis últimos días y no pude escribir bien la carta o se borró por alguna cosa. ¿Quién sí podría decir, no, miren, la voluntad de él era fijo esta? ¿Quién? Usted, ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Juan? pues aparte de usted mismo, profe. ¿Pero quién más? Dios. No. Estamos hablando algo de un ejemplo. Ah, Dice mi esposa que el más cercano. ¿Sí? Entonces, El por más ejemplo, íntimo, sí. exacto. Por ejemplo, se supone que la persona más íntima a mí es mi esposa. Entonces, si mi esposa es la más cercana y me conoce, él dice, no, él quería dejarle, porque hablamos de eso un montón de veces, él quería dejarle esto a ella, esto a aquel, esto a aquel. Así no se entienda lo que está ahí escrito, la voluntad de él era esta porque lo conozco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el problema de los fariseos? Que no conocían a Dios. Conocían las escrituras, las leyes, pero no tenían una relación profunda con Dios, íntima con Dios. No lo conocían, por eso interpretaban la Biblia como les daba la gana. Y algo en lo que podemos caer nosotros también es interpretar la Biblia como nos da la gana, porque no conocemos realmente a Dios. Y por eso pasan un montón de cosas, por eso pasan algo que comenzó con una muy buena intención, después con el tiempo se convierte en una secta. Entonces, se convierte en una secta, ¿por qué? Precisamente porque no conocían realmente a Dios. No hay una relación íntima entre Dios y esas personas. O incluso con nosotros mismos. Podemos saber un montón de Biblia. Pero si no conocemos a Dios, no vamos a entender realmente su voluntad. No vamos a saber hacia dónde va. No vamos a decir, pues sí, a mí me han dicho que, pues si hay un versículo por ahí que dice que me va a dar mucha prosperidad. Pues sí, pero cuando yo empiezo a leer toda la Biblia y empiezo a tener en cuenta cómo es Dios en grande, no solo el versículo, sino empiezo a ver todo lo que Dios decía, hacía, qué es lo importante para Dios, qué es lo que realmente importa, seguramente me doy cuenta que no estaba hablando de eso, estaba hablando de otra cosa. Entonces, terminamos esta parte del versículo 18 pensando un poquito en eso, ¿sí? Pensando en que está bien eso que estamos haciendo de estudiar las escrituras y es parte de ir conociendo a Dios y a Jesús, por eso también lo hacemos, para que podamos ir conociendo a Jesús, para que podamos ir conociendo a Dios un poco, pero para realmente conocerlo necesitamos una relación profunda con Él. Necesitamos intimidad con Dios, estar cerca de Dios. De lo contrario, va a ser muy fácil también que alguien venga y nos dé 2 o 3 vueltas con una escritura porque sabe un poquito más o lo que sea. Va a ser muy fácil. Necesitamos relación con Dios, necesitamos conocerlo, conocer su palabra, conocer sus escrituras, pero sobre todo conocerlo a Él. Eso es lo más importante. Y aquí tenemos el gran paralelo entre Jesús, que conoce a Dios, tiene relación profunda con Él, y los fariseos. Ahí está el paralelo enorme todo el tiempo, ¿sí? De cómo es una cosa y cómo es la otra. Y con eso terminamos. Entonces quedamos hoy viendo un poco a Jesús, un poquito de esta fe, un poquito también de lo que Jesús podía seguir haciendo, que tenía un objetivo
Y el objetivo de hacerlo el sábado era precisamente para que ellos empezaran a entender que no se trataba de seguir la ley como la estaban siguiendo, sino de poder tener relación con Dios. Conocer de verdad a Dios. Ese es el objetivo de lo que Dios está haciendo. Y de lo que Jesús está haciendo. Y más adelante, en este mismo capítulo, vamos a ver más cosas que nos van a decir si esto que les estoy diciendo o que estamos tratando de interpretar todos, si es cierto o si no es cierto. Porque la Biblia se interpreta sola, no necesita mucha ayuda, ¿sí? La Biblia se interpreta a ella misma. Entonces, solo que hay que conocerla, digamos que irla conociendo a profundidad y conocer al que inspiró todas estas escrituras. Y listo, por hoy no es más. Por hoy vamos a terminar ahí, 8:47, comenzamos más o menos a las 7:40 más o menos, entonces, bueno, y 40 y algo. Entonces, por hoy vamos a terminar, y bueno, entonces nos vemos la próxima semana, miércoles de nuevo, en lo que podemos ir viendo a ver si hacemos otro horario para el otro grupito, las otras 2 o 3 personas que nos hacen falta. ¿Listo? Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias por este ratico, gracias. Esta vez les voy a recomendar que por favor en ustedes, aparte, solos, y como que puedan orar por algo que hayan visto el día de hoy y que, bueno, pues que puedan pedirle a Dios sobre eso, ¿sí? Sobre lo que pudimos leer el día de hoy, pero que cada quien lo haga por aparte, ¿listo? Que tengan una excelente noche, gracias y que puedan descansar. Hasta luego. Gracias por Chao a apartar el todos. espacio. Vale, Chao a todos. muchísimas Chao, gracias, chao, muy chao. amable. Chao a todos. Chao. Chao, Janet, que estés bien. Chao. Gracias.